Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Sifone. Me tocó a mí dar un tema, para nosotros los ortopedistas es difícil el tema de conceptos generales, pero escuché una frase del doctor Sinjovic hace muy poquito, que decía que si uno conoce el concepto o los ah, puntos generales de una patología o de una entidad, después puede fácilmente ir modificando o automodificando alguno de los métodos de la metodología para tratarlos, pero es necesario conocer para saber de qué estamos hablando, que en este caso es el mielomeningocele. Para que se pongan un poco, digamos, para entrar en contexto, fíjense, 1658, la primera descripción de Nicolai Talpius, probablemente ya antes lo conocían. Morgagni, 1796, el primero que se dio cuenta que la hidrocefalia de los chiquitos tenía que ver con esta entidad. Virchow, 1875, el primero que habla de espina bífida. Y después vinieron otros, von Recklinghausen, etcétera, de los más conocidos. Pero lo cierto es que esta patología tenía el 80-90% de muerte en el primer año de vida, porque tiene varios problemas. Uno es la hidrocefalia, como bien mencioné recién, que lleva a que se inunde la médula, es decir, lo que se llama hidromielia o siringomielia, que se luxe a través del agujero occipital el cerebelo, es decir, el Arnold Chiari, y por otro lado, el tema de la incontinencia urinaria, que lleva a una hiperpresión de la vejiga neurogénica de la vía urinaria y a una nefropatía final. Obviamente, todo esto estaba coronado por una cantidad de infecciones, tanto el tema de la hidrocefalia como la incontinencia urinaria, como se puede imaginar. Todo esto pasó de la siguiente forma. Recién en la década del 60 empezaron las válvulas de derivación. Ya fue un paso muy importante, pero tome nota también que los avances en el desarrollo antibiótico ocurrieron más o menos en la década del 70, lo cual hizo que la sobrevida de estos chicos realmente sea hoy actualmente muy importante. Algunas palabras también para recordar la embriología, es decir, cómo sucede esto o cómo se cree que sucede. Fíjense una cosa, cuando el embrión tiene 19 días de vida intrauterina y mide 1,6 milímetros nada más, se comienza a engrosar esto que es la placa ectodérmica, que luego se invagina de dorsal a ventral y va a formar lo que nosotros llamamos el tubo neural, y luego la capa mesodérmica arriba, que sería la piel. Todo esto ocurre aproximadamente en 28 días nada más. Cualquier noxa que pueda interferir en este periodo, que es un mes nada más de vida intrauterina, puede alterar el cierre de este tubo neural. Por lo tanto, desde cefálico a caudal, pues es desde la anencefalia, mielomeningocele, como vamos a ver después, en anatomía patológica, agenesias sacras, todas las mielodisplasias que se les ocurra. Y estos factores, hoy en día, por los modelos experimentales que se pueden hacer perfectamente en laboratorio, sabemos que la hipervitaminosis A es uno de ellos, sabemos que algunos medicamentos, como el metrotexate, por ejemplo, como el ácido valproico, que tantos problemas los neuroortopedistas tenemos con el ácido valproico, pueden producir una alteración del cierre del tubo neural. Y lo más importante de todo, que esto sí lo sabemos, y actualmente, gracias a Dios, ya hay una ley de enriquecimiento de los alimentos, el ácido fólico es fundamental en este proceso de cierre, que parece tan sencillo y tan chiquitito el embrión, y es ahí donde ocurre. Esto también es otro punto que quería decirles, es decir, lo que es, yo le llamo anatomía patológica, pero para saber cómo es la nomenclatura de esto. Esto es una espina bífida oculta. En los 3 casos, o 4 digamos yo, hay una bifidez a nivel de la columna
y esto quiere decir que no tiene cerrada, no tiene la apófisis espinosa, o uno o dos sectores, esto está reemplazado por dos cuernos, diría yo, laterales, que van a ir increyendo a medida que vamos llegando de acá hasta acá. Esto se llama espina bífida oculta. A veces hay un estigma, como en este caso, este lo sacamos por este estigma piloso, y otras veces nada, y otras veces, la mayor parte de las veces, un hallazgo radiográfico, pero forma parte de toda esta patología. Estos dos tienen piel, este no, que es el mielomeningocele, alto o lumbar. El mielocele es un saco con líquido cefalorraquídeo, el meningocele tiene meninges y líquido cefalorraquídeo. En estos no hay sintomatología motriz. Aquí sí puede llegar a ser estudiado desde el punto de vista neuroquirúrgico, seguido y desde el punto de vista urológico, pero por lo general nosotros acá en esto no intervenimos. Este es nuestro problema. Esto debe ser cerrado. Se comenzó a cerrar a principios del siglo XX recién, igual se morían los chicos por infección y demás, y con distintas técnicas. Hoy está bastante discutido si cerrar con músculo o no, pero bueno, es un avance muy importante y debe ser cerrado precozmente. La prevalencia es otra cosa que quiero comentarles también dentro de la generalidad de días porque es muy importante. Esto es una estadística antigua ya, del año 1980, en la Argentina, 1 a 1,5 por 1000 nacidos vivos. Y acá pusimos esto, lo teníamos con el doctor Grandal hace mucho tiempo, porque nos llamaba la atención Irlanda, Israel y ciertas zonas de África, 4 a 5 por 1000 nacidos vivos. Realmente es una prevalencia muy importante. Pero esta es una tabla actualizada. Fíjense, periodo 2009 a 2012, este es el RENAC, el Registro Nacional de Alteraciones Congénitas, por provincia. Esto fue publicado en el 2013, así que es bastante reciente, para nosotros es una gloria tener esto, sobre 294.005 nacimientos, fíjate los registros por provincia de mielomeningocele, y la prevalencia, de acuerdo a los nacimientos, en porcentaje. Y el porcentaje es por 10.000, es decir, que estamos en unos 0,64% por 1000, lo cual hemos bajado. ¿Se acuerdan que era 1, 1,5? Pero no suficiente, porque yo quiero decirles que aquí hay una discusión ya. El otro día yo tuve, esto fue publicado por el RENAC y yo tuve una reunión, estamos reuniéndonos en el Ministerio de Salud Pública, por fin, de la Nación. Por fin se está trabajando mucho en esto, en tener centros multidisciplinarios en todo el país. Y esta es una estadística que yo me alegré de tener, pero hoy se habla de defectos congénitos del tubo neural. Por lo tanto, aquí también, si sumamos las anencefalias y las mielodisplasias, esto se va al 0,8 más o menos por 1000. Así que bajamos con el ácido fólico. Quizás no tanto, es lo que opinan los que saben de estadística. Diagnóstico precoz, otra cosa que tenemos que conocer. Si se puede saber que hay realmente existe un mielomeningocele, porque acuérdense que todos los factores que yo dije que intervienen o que pueden producir un mielomeningocele tienen que tener una base genética, es decir, una mamá que ya tuvo pacientes, y esto lo vemos en el consultorio nuestro, preguntan nosotros, neuroortopedistas, ¿podemos volver a repetir? Sí, es mucho más frecuente. Por lo tanto, tenemos que conocer que más o menos de las 17 a 20 semanas se puede ver a través de la ecografía. Hay otros métodos que hoy en día la ecografía está muy avanzada. Esto es una foto antigua, les pido disculpas. Si tenemos una foto 3D ahora, vamos a ver mucho mejor. Pero pueden ratificar esto a través de amniocentesis, la alfa-fetoproteína, por ejemplo, la determinación de alfa-fetoproteínas, que es un método, es una proteína producida por el saco vitelino del feto y tirada, digamos, excretada al líquido amniótico. También hay otros estudios bioquímicos que se pueden utilizar, como la isoproteína hepática fetal. Esta es la proteína D2 y la acetilcolinesterasa. Estas dos están producidas por
están dentro de las neuronas, digamos, del chico. Si está abierto, entonces vamos a tener una mayor cantidad de estos elementos en el líquido amniótico. Y los estudios citológicos que se pegan directamente, dicen así, en los tubos, cuando se hace la punción de líquido amniótico. Y bueno, lo que tenemos que saber, esto es por amniocentesis. Más o menos entre las 14 y 28 semanas de gestación nosotros podemos determinar esto. Por supuesto, la amniocentesis tiene una cierta morbilidad. Una de las cosas que también tenemos que saber, y es muy importante, son las lesiones de piel. Estos chicos cuanto más alto, como vamos a ver después el nivel, más peligro de lesiones cutáneas. Estas lesiones cutáneas pueden ser por prominencias óseas en zonas que tienen sensibilidad, pero que realmente complican mucho el uso de silla de ruedas, esto es una cifosis producida mismo en un nivel alto de mielomeningocele, producida por la bifidez de la columna. Gracias a Dios hoy tenemos esto que se llama BAC, que bueno, nos está dando bastante buen resultado como ayudando junto con el cirujano plástico que nos apoya en esto también. Pero pueden ser también estas lesiones, que son las más importantes para nosotros neuroortopedistas, los que vemos, que son por trastornos de la sensibilidad y uso de ortesis. Yo puse estas dos cosas porque es muy importante. El uso de las ortesis en algunos niveles de mielo, la mayoría, son necesarios durante la primera y segunda infancia, seguro, y más también, y pueden producir este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones que se dan comienza con una isquemia pasiva en la zona de la hiperpresión y nos obliga a nosotros, neuroortopedistas, a estar muy atentos y descubrirlas a tiempo para poder tratarlas, poder descargarlas en la ortesis si hace falta, ventilarlas. Yo puse este título que es lipomeningocele. El lipomeningocele es una patología el cual nos obliga a estar muy atentos. Aquí lo que tiene solamente es un trastorno motriz muy distal en los pies y camina muchísimo estos chicos. Es inversamente proporcional. Como dicen los urólogos, también del grupo nuestro, cuanto más funcionales son, más peligro de tener un trastorno renal. Y yo agregaría, si es un lipomeningocele, es recontrafuncional, tiene pocos trastornos renales, pero se lastima muchísimo. No tiene un trastorno no solamente de sensibilidad profunda, sino de la sensibilidad superficial que produce lesiones a cada rato. Por lo tanto, nos obliga a nosotros a tener que realizar cirugías bastante precoces, muchas veces porque no damos abasto, digamos, con estos chicos en cuanto a las lesiones reiteradas. Otra complicación que tenemos que conocer son las fracturas patológicas. Muchas veces nosotros recibimos en una guardia o a través de una interconsulta de un chico de urgencia con una fractura patológica con mielomeningocele. Por supuesto son niveles por lo general bastante altos, cursan sin dolor, produce un proceso similar a una celulitis o una osteomielitis. El motivo de consulta es ese, es decir, cuando vemos un edema muy importante en un chico de nivel alto, sobre todo con mielomeningocele, debemos sospechar una fractura patológica. Consolidan precozmente y hacen callos exuberantes. Yo presenté hace muchos años en Saoti un caso, no sé si te acordás, bueno, no sé, de una punción, era muy chiquito, una punción que tuvimos que hacer pensando que era realmente un tumor en un chico que no muy alto de mielomeningocele y resultó ser un callo exuberante, un callo óseo. Realmente eso está publicado. Nosotros en el Choluca tenemos unos residentes que se comieron la fractura y terminaron teniendo juicio. ¿Por qué? Porque el paciente vino con edema, inflamación, no estaba familiarizado con el tema del mielo alto, y el chico hizo una fractura y no teniendo sintomatología pasó desapercibido. Terminaron con un juicio por eso. Claro, eso es importante y seguramente con antibióticos también, porque por supuesto. Bueno, este es un punto que me parece importantísimo. Otro, alergia al látex. Por eso esto es muy importante. El látex, a partir del año de la alergia al látex, desde el año 1987, esto está escrito, empezó a ser un problema en la población mundial,
porque empezó el tema SIDA y hepatitis B. Entonces empezaron a manipular mucho guantes de látex y otro tipo de elementos. El látex se extrae de la punción del Hevea brasiliensis, que es el árbol, y acá el problema de la antigenicidad son las cadenas proteicas, son los principales alergenos. Hay aproximadamente, son cadenas de kilodalton altos y son muchas, unas 70, más o menos un 30% de estas son alergénicas. Y los chicos mielomeningocele tienen mucho contacto porque son sondeados, digamos, en forma frecuente, la mayor parte, todos, yo diría de los niveles más bien altos, y tienen mucha probabilidad de tener este tipo de cosas. Pero lo importante es que tienen que saber ustedes que los chicos con mielomeningocele tienen mayor incidencia de sensibilidad a la IgE específica, es decir, la que produce la alergia al látex. No se sabe, evidentemente hay una base, el mielo tiene una especial predilección, digamos, por desarrollar esta IgE en contra de estas cadenas proteicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre en chicos mielomeningocele, cuando vamos a operarlos, realizar procedimientos libres de látex. Es lícito también, por supuesto, mandar a estudiar, o alguno me puede decir, ¿se puede estudiar en el prequirúrgico antes de la cirugía a un paciente a ver si realmente tiene? Sí, se puede estudiar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que debemos extremar las medidas como para evitar una alergia que, ojo, a mí particularmente se me murió un chico en el consultorio externo del Hospital Gutiérrez, a mí. No pasó nada, no tuve un juicio, nada, pero se murió por un shock anafiláctico, por una curación de una herida, de una lesión trófica de la valva con guantes de látex, mielomeningocele. A mí particularmente. Lo cual realmente fue dramático. Corrimos en fin. No, el chico al final se murió. Pero. No, bueno, cuidados vamos a decir, cuidados. Primera cirugía de la mañana. Tiene que haber cirugías previas en quirófano. Nada con látex, Claro. guantes, equipo de anestesia látex free, la bolsa de anestesia. Absolutamente. La temperatura que es látex free. Hay equipos que se venden en las jeringas para los émbolos de bombas son especiales. El manguito hemostático. Hoy hay un manguito hemostático. Un celeste que es especial para látex free. Y a mí también me pasó tener un paciente con látex en el quirófano. Son pacientes que tienen muchas cirugías, por urología, y eso seguramente lo sensibiliza. Y cuando hacen vasospasmo, no un vasospasmo tan severo, tenía que no se murió, pero después lo ponemos para la rodilla. Sí, los urólogos se enojan con esto, pero bueno, porque hoy en día son todos látex free, las sondas que usan en forma permanente estos chicos, pero nosotros a veces no tomamos, me parece, los recaudos necesarios, porque los guantes son bastante incómodos, ¿no? Convengamos, le digo a Juan Pablo, por esos guantes látex free, lamentablemente son muy duros, no nos gusta mucho realmente, pero bueno. Esto es lo que puede pasar. Obligadamente tengo que decirles la clasificación de Caneo, la clasificación de Caneo, de antigua Caneo, capítulo, porque era un capítulo antes de la sociedad. Y nosotros con la doctora Vitale, allá por los 90, trabajamos un montón para llegar y nos peleamos un montón para llegar a son 4 grupos, desde el grupo 0 hasta el 3. El 0 corresponde fíjense los objetivos que habíamos puesto acá, posibilidad de tronco estable, porque no mueven nada abajo, miembros superiores libres de espasticidad y o de retracciones. Son chicos SIT, es decir, son chicos que van seguro a la silla de ruedas. A veces ni siquiera podemos pararlos. Lo ideal sería pararlos en un bipedestador durante la primera y segunda infancia que se puede, si los agarramos, pero a veces están muy descompensados en la columna, no solamente en este plano sagital, sino también en el plano frontal, lo cual impide también el uso de una bipestación estable.